Amados hermanos, que el Señor les bendiga una vez más. Nos encontramos en nuestro podcast número 19. Ha sido un placer llegar hasta aquí. Espero que esté siendo de bendición. Ahora nos encontramos para considerar, les invito a que consideremos el tema la misericordia del Dios de lo imposible. La misericordia del Dios de lo imposible. Nuestro Dios es un Dios bondadoso, grande y misericordioso, y para Él no hay cosa imposible ni muy difícil. Por más complejas que sean las dificultades de las situaciones humanas a las que nos enfrentamos muchas veces por nuestros propios pecados, la misericordia de Dios siempre se manifiesta, preservando su palabra y su promesa. Eso lo vemos desde el inicio en Génesis capítulo 20, cuando después de ser prácticamente inhabitable la llanura del Jordán, luego del juicio sobre Sodoma y Gomorra, Abraham tiene que huir o salir de la montaña y partir hacia la tierra del Negev, y habitó como forastero en Gerar. Gerar era una ciudad probablemente de un pueblo similar a los filisteos, pero anterior a que ellos llegaran a ese lugar. En esa ciudad estaba un rey, el rey Abimelech, pero una vez más Abraham vuelve a mentir. Su falta de fe en medio del peligro, al pensar que no había temor de Dios en ese lugar, su reincidencia en la mentira, porque ya esto le había pasado exactamente igual en Egipto, vuelve a mentir respecto a su relación con Sara, diciendo que es su hermana, y Abimelech, Abimelech, rey de Gerar, tomó a Sara por mujer. La promesa estuvo a punto de ser contaminada a causa del pecado de Abraham. Todo estuvo prácticamente por perderse, por enredarse de un modo impresionante. También llama la atención que Sara, con 90 años, era una mujer todavía muy atractiva. Y en medio de este gran peligro, porque ahora no se podía cambiar de opinión. El rey era una persona muy poderosa. La mentira, dicen, tiene patas cortas. Pero antes de que Abimelech consumara su matrimonio, Dios, en su infinita misericordia, parafraseando Efesios, pero Dios, que es grande en misericordia, por su gran amor con que amaba a Abraham a pesar de su mentira, intervino, y vino Abimelech en sueño de noche, y Dios los reprendió a reyes, dice un salmo, y a hombres poderosos para que no tocaran a sus profetas. He aquí eres un hombre muerto, le dijo Dios. Abimelech reconoce su inocencia. De hecho, antes de que viniera la ley que dijera no cometerás adulterio, ya había la idea general de que el adulterio era pecado. Aquí lo vemos en un hombre pagano. Él sabía que eso estaba mal. Y Dios entonces se lo reconoce. Yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, sin saber nada. Y yo también te detuve de pecar contra mí y no te permití que la tocases. Ahora devuelve esa mujer a su marido, porque él es profeta, para que ore por ti y sea sanado. Abimelech entonces, con temor, temprano en la mañana, obedeciendo a la voz de Dios, llama a Abraham, lo reprende por lo que hizo. Abraham más o menos que se excusa, argumentando que él pensaba que en aquel lugar no había temor de Dios, que lo matarían, y que no era una mentira completa, era una media verdad, porque Sara efectivamente era su media hermana.
Pero finalmente Abimelech le dio una dote, le dio ovejas, vacas, siervos y siervas, se lo dio a Abraham y le devolvió a Sara, su mujer. Le permitió que habitase donde quisiese. Dios tuvo misericordia de Abraham en Gerar. Y Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech, a su mujer, a sus siervas y tuvieron hijos, porque el juicio de Dios era que había cerrado toda matriz en la casa de Abimelech a causa de Sara, y probablemente también juzgó la virilidad de Abimelech para que no tocase a Sara. Es la misericordia de Dios, amados hermanos, quien nos libra. Nosotros podemos meternos en aprietos. El pecado puede enredarnos y esto no es una justificación para pecar, porque Dios no está obligado a socorrernos, no lo estuvo en ese momento y puede dejarnos sufrir las consecuencias justamente, pero en su misericordia Dios extendió su compasión y su gracia sobre Abraham y sobre esta ciudad. Este tema de la misericordia del Dios de lo imposible lo vemos sobre todo en nuestro siguiente texto, Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9. Esdras, luego de haber leído la ley, el día 24 del mismo mes séptimo, se reunieron los hijos de Israel, humillados en ayuno. Leyeron en el libro de la ley la cuarta parte del día, 6 horas, o probablemente 3 horas, y la cuarta parte, otras 3 horas, confesaron sus pecados y adoraron a Dios. Y en medio de este tiempo, los levitas oran exaltando el nombre de Dios, conectándolo con la historia que venimos viendo en Génesis. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos, le pusiste por nombre Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti, a pesar de sus pecados, por su misericordia, por su gracia, como Noé. E hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jerjeseo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Ellos habían dicho: levantaos y bendecid a Jehová vuestro Dios. Desde la eternidad y hasta la eternidad bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre todo, sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Wow, esta es una de las mejores oraciones de confesión. Comienzan a recordar las misericordias de Dios en el pueblo en Egipto, las misericordias de Dios en el desierto. Recuerda las misericordias de Dios durante el periodo de los jueces, las misericordias de Dios durante el tiempo de los reyes. Hacen un recuento de toda la bondad de Dios para con ellos, siempre soportando sus pecados, confesando ellos la maldad de sus padres y todas sus iniquidades. No quisieron oír, dice centralmente este texto, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner un caudillo y volverse a su servidumbre. ¿Cuánto no hacemos eso nosotros también? Por eso la palabra de Dios se escribió para nosotros, para recordarnos este tipo de cosas, para advertirnos. Pero tú eres un Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. No los abandonaste. Vuelve a repetir una vez más. En el tiempo, entonces los entregaste a mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su aflicción clamaron a ti. Tú desde los cielos oíste y según tu gran misericordia
les enviaste libertadores. Mas por tus muchas misericordias, verso 31, no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte y temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros padres. En virtud de todas las misericordias que Dios había tenido, el pueblo tuvo fuerzas para recordar una vez más y para suplicar una vez más la misericordia de Dios sobre ellos, para que Dios los guardara, e hicieron un compromiso de ser fieles a Dios, de servirle. Oh amados hermanos, que esta oración de confesión, que la misericordia mostrada a Abraham, que la fidelidad al pacto que Dios hizo con Abraham, al pacto que Dios hizo con Moisés, nos recuerde que Dios es fiel al nuevo pacto que ha hecho con cada uno de nosotros, que Él ha hecho morar en nosotros su Espíritu Santo, que Él envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Nuestro Dios es fiel, justo y misericordioso, y no hay una situación, por imposible que parezca, parecía imposible que Dios tuviera misericordia una vez más del pueblo, con todas sus gracias, con todas sus bondades, que ellos habían rechazado. Sin embargo, Dios extendió su gracia y su misericordia continuamente sobre ellos. No lo merecían, Abraham tampoco, pero Dios es fiel a su pacto, Él es fiel a sus promesas y nos extiende como un río, como un mar, su misericordia sobre cada uno de nosotros y su gracia. Oh amado hermano, amada hermana, si estás pasando por tribulaciones, dificultades, luchas con el pecado, caídas, recuerda que nuestro Dios es un Dios misericordioso, es el Dios de lo imposible. En Mateo capítulo 19, el Señor una vez más es confrontado, ahora camino a Jerusalén del otro lado del Jordán, en la región de Galilea, de Perea, bajo la jurisdicción de Herodes. Y los fariseos le traen la prueba, una pregunta capciosa, una pregunta trampa sobre el divorcio. Ya que recordemos que Juan el Bautista le había costado la vida confrontar a Herodes porque había tomado la mujer de su hermano. Pero Cristo responde con la palabra de Dios. Aunque Moisés permitió dar carta de divorcio, el propósito de Dios es que el matrimonio fuese para siempre. Lo que Dios unció al mismo yugo, el hombre no lo puede separar. El que nos hizo, al principio nos hizo varón y hembra. Varón y hembra. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos llegarán a ser una sola carne. No es la voluntad de Dios el divorcio. Mas, sin embargo, a causa de la dureza del corazón que todavía permanece en nosotros, el Señor considera el adulterio. Dice el Señor, el que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación, o sea, adulterio, inmoralidad sexual dentro del matrimonio, y se casa con otra, comete adulterio. Y quien se casa con la repudiada comete adulterio. No hay una excepción o una justificación o una concesión legítima. Por lo menos que no fuese la violación del pacto. Más adelante, el apóstol Pablo también amplía sobre esto. Pero el resumen es que la voluntad de Dios no es que ocurra un divorcio. Por eso es que los discípulos se sorprenden y dicen que si esa es la relación del hombre con su mujer, no conviene entonces casarse, y el Señor les dice que eso es solamente para aquellos que lo reciban, esto es para los que reciben el don del celibato, de hacerse eunucos. En la siguiente escena, el Señor enfatiza cómo debemos acercarnos a Dios, la humildad de los niños que eran traídos a Él para que Él los bendijera, y Él les dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Los niños tienen necesidad de Cristo también.
porque de los tales, ahí de los que son como niños, de los que humildemente, de los que son traídos, de los que son dependientes, es el reino de los cielos. Y el contraste es con este joven orgulloso que amaba su riqueza, que creía ser obediente y que por sí mismo podía hacer algo para merecer la vida eterna. Y el Señor lo confronta con su ídolo, con su amor por el dinero. Y a los discípulos les dice: difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, porque este joven amaba tanto las riquezas que al ser confrontado por el Señor huyó, se fue. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, esto es un animal cargado por una puerta muy pequeña, que entrar un rico en el reino de Dios, esto es alguien que ama sus riquezas, alguien que ama las cosas de este mundo, alguien que tiene puestas sus ojos en las cosas temporales. Y a la pregunta de los discípulos de quién entonces podría salvarse, el Señor dice: lo que es imposible para los hombres, salvarse a sí mismos, dejar de amar, de que su corazón esté inclinado y sea seducido por las cosas de este mundo, es posible para Dios. Para Dios todo es posible. Fue posible salvar a Abraham, fue posible perdonar al pueblo, es posible salvar a aquel que está atrapado por las cosas de este mundo. Y en Hechos capítulo 19 encontramos el gran ministerio de Pablo en Éfeso. Lo que es imposible para los hombres, salvarse a ellos mismos, es posible para Dios. En su fidelidad al pacto, a sus promesas, el Señor a través de Pablo extiende su misericordia a la ciudad de Éfeso, una ciudad no simplemente inmoral, una ciudad llena de idolatría, una ciudad llena de magia, de prácticas de cosas ocultas. Estaba el templo famoso de la diosa Diana, Artemisa de los Efesios. Pablo llega a esta ciudad en su tercer viaje misionero, año 54 después de Cristo probablemente. Encuentra a unos discípulos, les aclara más precisamente el camino de la verdad. Entrando en la sinagoga otra vez, habló por de nuevo por 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Otra vez los judíos no creyeron, blasfemaron, maldijeron. Delante de la multitud se apartó Pablo de ellos, separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y así continuó 2 años más, hasta abarcar 3 años, predicó por toda la ciudad de Asia, y Dios hacía milagros extraordinarios a través de Pablo. Se narra el pasaje de la expulsión de un demonio que ni siquiera involucró directamente a Pablo, pero eso llegó a ser conocido por todos. Y este milagro fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron gran temor. Y el nombre del Señor Jesús avanzó sobre la inmoralidad de Corinto, avanzó sobre la idolatría de los efesios. Y muchos de los que habían practicado la magia y muchos de los que habían creído todavía siendo discípulos, confesaban sus pecados, que todavía guardaban libros de sus antiguas vidas. Todavía guardaban libros de magia, amuletos. Y lo quemaron todo. De esta manera crecía y prevalecía poderosamente. ¡Wow! La palabra del Señor, por la misericordia de Dios, a través de un hombre común, como era Pablo. Dios hizo obras extraordinarias. Así puede hacer a través de ti y de mí, porque para nuestro Dios no hay imposibles. Finalmente, pasadas todas estas cosas, el texto resumen, Pablo propuso en su espíritu ir a Jerusalén, aquella famosa recogida de la ofrenda, para los hermanos que estaban en Jerusalén, recogida por Macedonia y Acaya, y toma la resolución de ir
también a Roma, como narra en su carta a los romanos. Esto es historia, amados hermanos. Y enviando a Macedonia a Timoteo y Erasto, probablemente llevando primero a los corintios, él se quedó en la ciudad. Pero el avance del evangelio también levantó una gran oposición. Los que hacían templos, los que hacían negocios, siempre el evangelio, cuando es verdaderamente predicado, perjudica los intereses. Los que se dedicaban a la idolatría, sobre todo el sindicato de los artífices, un hombre llamado Demetrio, hace levantar una gran revuelta en la ciudad, que Pablo confiesa más adelante que llegaron a pensar que iban a perder sus vidas, porque ellos se llenaron de ira, indignados, porque el avance del evangelio ya llegaba a perjudicar la propia adoración de la diosa Artemisa, y la ciudad se llenó de confusión. Tomaron presos a 2 compañeros de Pablo. Pablo quiso salir a enfrentarse a la multitud. Los discípulos no se lo permitieron y hubo una gran confusión tan grande que en medio de la asamblea, dice, muchos no sabían ni por qué se habían reunido. Pero al final todo aquello, Dios lo deshizo, toda aquella conspiración, Dios la destruyó sin que Pablo siquiera tuviera que intervenir. Oh amados, Dios, nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Él vence toda oposición, Él vence el pecado, Él vence la maldad, Él nos libra, nos perdona y extiende sobre nosotros y por medio de nosotros su gracia, su misericordia y su perdón. Porque para nuestro Dios no hay imposibles. Aquel que obró misericordias y maravillas con su pueblo es el mismo que tiene disponible grandes misericordias y maravillas para con nosotros ahora. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.